Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí con ustedes esta mañana, como todos los días, leyendo, compartiendo, pero sobre todo disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Ya es sábado, es fin de semana. Deseo que tengan un fin de semana de gran bendición, que nuestro Padre Celestial los dirija por senderos de victoria, de bendición, que los proteja, que los ampare, que los cubra con su manto celestial y los libre de todo mal, pero sobre todo que nuestro Padre Celestial permita que podamos ver materializado, reflejado su inmenso y maravilloso amor en nuestras vidas y que podamos distinguir las hermosas bendiciones que Dios nos da cada día a todos aquellos que le amamos, le respetamos y le buscamos, ¿sí? Y lo tomamos como un guía, como nuestro Rey y Señor en nuestras vidas. Permitamos que el día de hoy y el resto de nuestra vida, nuestro Padre Celestial dirija nuestro destino conforme a su voluntad y conforme a su hermosa y bendita palabra, porque Dios tiene planes y propósitos maravillosos para cada uno de nosotros y eso nos lo muestra cada día a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu, y eso es maravilloso poderlo vivir y disfrutar en nuestras vidas. Y nosotros el día de hoy estamos muy contentos porque terminamos y finalizamos la semana número 14 de lectura, ¿sí? Donde vamos a continuar con el libro Primera de Samuel y vamos a avanzar por los capítulos 21, 22, 23 y 24. Y conforme al orden cronológico de escritura de la sagrada palabra de Dios, vamos a leer también el día de hoy el Salmo número 91. Y como todos los días, vamos a pedirle a nuestro Rey y Señor, vamos a pedirle a Jehová, a nuestro Padre, que Él sea quien nos guíe, quien nos edifique a través de esta lectura, quien nos transmita la enseñanza y la sabiduría que están plasmadas aquí en las Sagradas Escrituras, en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a iniciar la lectura del día de hoy, ¿sí? En el capítulo número 21 de Primera de Samuel, que dice de la siguiente manera: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, he aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David se puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis, a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Aquí finaliza el capítulo número 21 de Primera de Samuel, en donde David inicia ese largo recorrido de 20 años
huyendo de la presencia de Saúl porque éste lo quería matar. En la primera circunstancia que David se encuentra es que arriba, ¿sí?, hay al sacerdote Ahimelech en la ciudad de Nob y pide ayuda, aunque David oculta los motivos por los cuales se encontraba en Nob. ¿Sí? David le menciona a Ahimelech, el sacerdote, ¿sí?, principal, ¿no?, que él estaba llevando a cabo una encomienda del rey Saúl, por cuanto le pide pan y le pide una espada y le entrega la espada de Goliat. ¿Por qué David pide pan? Porque estaba huyendo, no llevaba nada consigo. Ahimelech le da los panes de la proposición. ¿Cuáles eran los panes de la proposición? Los que se presentaban delante del altar a Jehová, los que se presentaban como ofrenda, se permanecían ahí en el altar hasta que llegaba el momento de sustituirlos por otros panes calientes, aunque estos panes eran muy comestibles todavía, ¿verdad? David recibe pan de Ahimelech y también recibe la espada con la que David cortó la cabeza de Goliat, la espada de Goliat, porque fue con su misma espada que David lo degolló, ¿verdad? Y David en su trayecto se encuentra con una segunda circunstancia en la cual sí también existe un salmo referente a ella, cuando se encuentra con la gente de Aquis, rey de Gat, y estos lo reconocen y lo presentan ante el rey, y David finge demencia, finge locura, dice en el libro de los salmos que fingió que dejó caer la saliva por su barba, escurrirla, y comenzó a arañar las paredes con sus manos para que el rey de Aquis, ¿sí?, el rey Aquis de Gat, ¿sí?, se diera cuenta que, o aparentara que David estaba demente y lo dejara ir, porque David temió en su corazón que fuese apresado por Aquis, rey de Gat, y por sus hombres, y estos mismos los entregaran en manos de Saúl. En el Salmo David le escribe haciendo referencia a esta circunstancia en cómo Dios obra y actúa en todo momento en protección, ¿sí?, de aquellos que le aman, de aquellos que le adoramos y le veneramos, ¿sí? Y Dios puede obrar de mil maneras, de mil formas, inentendibles e inconcebibles e incomprensibles a la mente y a los ojos de cada uno de nosotros. Dios siempre va a tener, sí, una gran bendición, una maravillosa bendición para intervenir a nuestro favor, como lo hizo con David delante de Aquis, rey de Gat, y de sus hombres. Y vamos a continuar con el capítulo número 22 de Primera de Samuel, que sigue diciendo de la siguiente manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob,
Y todos vinieron al rey, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre a tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de ese asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían éfod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo que hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, que buscaré mi vida. Buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Que quien buscará tu vida, sí, que quien buscará mi vida buscará también la tuya, le dijo a Abiatar. Aquí finaliza el capítulo número 22, en donde, sí, Saúl desencadena una grave circunstancia, una grave acción, por el hecho de darse cuenta de que David había pasado a la casa de Ahimelech, el sacerdote hijo de Ahitob. Pero sobre todo resalta cómo Saúl vivía en gran angustia, en gran opresión, pensando en David, sintiendo que todos lo estaban traicionando, ¿sí? Presiona a sus hombres y a su ejército, a sus siervos. ¿Quién os dará a todos nosotros? ¿Qué os dará a todos nosotros el hijo de Isaí? Saúl estaba trastornado con la idea de que aún no había podido matar a David. Se sentía temeroso, se sentía asediado, ¿sí? Se sentía presionado y atormentado de forma general en su corazón y en su mente, y esto lo lleva a tomar una grave decisión, una grave falta delante de los ojos de Dios, que fue ordenar la muerte de sacerdotes, de los sacerdotes de No, un pueblo, un poblado que estaba dedicado al servicio del Padre, dando la orden de matar a los sacerdotes de Jehová por sentir que estos lo habían traicionado al haberle dado a Ahimelech pan y la espada de Goliat, y también por culpa de Doeg, ¿sí? Que transmitió, ¿sí? Esas palabras a Saúl de una forma infame para también quedar con él. Pero esta grave falta cometida por David, digo por Saúl, sí tendrá una grave consecuencia más adelante, porque nadie le falta al respeto a los hombres de Dios sin que exista una consecuencia de parte del Padre y una consecuencia grave. David se siente mal en su corazón y recibe a Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, que logró salvar su vida, y le pide que se quede con él, porque David sabía que la vida de Abiatar corría peligro y que quien buscaba la vida de David también iba a buscar la vida de él, y Abiatar se vuelve fiel compañero de David. Y vamos a continuar con el capítulo número 23 de este hermoso libro, Primera de Samuel. Dice el capítulo 23, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios los ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová de Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel? Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá, dijo luego David. ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en los lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está en el sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más y conoced y ved el lugar donde se esconde, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur al del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamalecot. Entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Fíjense nuevamente cómo Saúl vivía atormentado y concentrado en vengarse de David, en cobrar la vida de David. Esta es una circunstancia, sí, que muchas veces nos sucede a nosotros en nuestra vida. Vivimos concentrados en el problema, o nos concentramos en el rencor hacia una persona, en el odio, en el sentimiento de venganza, cuando alguien ha hecho algo propicio y negativo en nuestras vidas, ¿sí? Cuando alguien nos ha dañado de alguna manera. Y es lo peor que podemos hacer, porque mientras que nosotros nos concentramos mentalmente en lo negativo, en el problema o en el
deseo de vengarnos o desquitarnos o de cobrarnos la circunstancia de alguna manera, nuestro corazón se llena de odio, se llena de rencor, se llena de maldad y nos lleva a tomar decisiones erróneas o por así decirlo, faltantes delante de Dios, sí, pecadoras delante de nuestro Padre Celestial. Saúl cometió muchos errores derivado de que su mente y corazón estaban concentrados en el rencor, en el odio y el deseo de matar a David. Y esto lo llevó a cometer faltas graves delante de Dios, los cuales empeoraron su situación. Debemos de aprender a pedirle a nuestro Padre Celestial todos los días que limpie nuestra mente y nuestro corazón, que nos aparte de sentimientos negativos, de esos sentimientos que llegan por impulso, que nos quite todo el enojo, que nos quite toda la duda, pero especialmente, sí, que tome nuestra vida en sus manos y que nos guíe para convertirnos en el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos, no en el que nosotros creamos que debemos de ser delante del Padre Celestial, sino el que Dios necesita que seamos y llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios, de su amor, de sus promesas, ¿sí? De sus hermosas bendiciones que están aquí plasmadas, ¿sí? David podemos ver cómo, ¿sí? Huyó. En muchas partes tuvo que esconderse. Su familia lo encontró, ¿sí? Cuando estaba, ¿sí? En uno de los desiertos que estaban alrededor, ¿sí? Y esta lo acompañó, pero continuó yendo su huida por varias partes, como es Keila, como es Ores y todas las áreas que estaban alrededor, ¿sí? De el reino de Saúl en Israel. David se apoyó en muchas personas, pero sobre todo se apoyó en Dios. Cuando David le consultaba al Padre lo que tenía que hacer y hacia dónde tenía que ir o qué decisión tenía que tomar, Dios obraba en su vida y le respondía y le decía qué era lo que tenía que hacer, como es el caso de las personas que habitaban en Keila, ¿verdad? En donde David había ido a librar la batalla en contra de los filisteos para defender la ciudad de Keila y Dios sabía que en el corazón de los habitantes de Keila estaba el deseo de entregar a David. Si Saúl llegaba y David seguía en Keila, los habitantes de Keila iban a poner a David en manos de Saúl, aun cuando David los había librado de los filisteos, ¿sí? Pero también Dios envía una bendición a través de Jonatán, en donde le causa paz a David por un periodo, ¿sí? Y Jonatán le asegura que cuenta con el favor de Dios y que su padre jamás lo habrá de encontrar. Jonatán concede lo que no quería conceder Saúl. Saúl, que estaba aferrado al trono de Israel. Saúl quería que uno de sus descendientes ocupara la corona después de él. No aceptaba que David fuera su sucesor y que David hubiese sido ungido por rey por Dios, ¿sí? Delante de Saúl. Entonces, ¿sí? Saúl no solamente actúa de manera errónea, llenándose de odio y rencor y actuando de manera equivocada delante de los ojos de Dios, cometiendo errores graves, sino que Saúl estaba en contra de la voluntad de Dios. Saúl buscó impedir, ¿sí? Insensatamente e irónicamente, ¿sí? Saúl intentó impedir que se cumpliera la voluntad del Padre. Y eso nunca ha sucedido, no ha sucedido ni nunca va a suceder porque no existe poder humano que pueda oponerse al poder y a la voluntad de Dios. Sin embargo, Saúl continúa la búsqueda de David pidiendo información, ¿sí? Y buscándolo hasta por debajo de las piedras porque su deseo de darle muerte era más grande. Sin embargo, las personas alrededor de Saúl entendían que David iba a ser el siguiente rey de Israel. Uno que lo entendió perfectamente fue Jonatán y también la hija de Saúl, Mical. Y Jonatán aceptó, sí, ser el segundo después de David, porque Jonatán sentía un respeto por Dios y también sentía un gran amor por su hermano David, ¿sí? Y vamos a continuar con el capítulo 24 que dice de la siguiente manera.
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, pues él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas de casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será el juez y él juzgará entre tú y yo. Y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo, más justo eres tú que yo, me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. Aquí en este capítulo 24 podemos observar la gran entrega y respeto que David tenía por nuestro Padre Celestial. Saúl llevaba mucho tiempo persiguiéndolo por todas partes. David llevaba mucho tiempo sin poder dormir tranquilo una noche, ¿sí? Pensando en que pudiese arribar Saúl o los hombres de Saúl al lugar, o alguien lo apresara y lo entregara en manos de Saúl para que le quitase la vida. David estaba angustiado, pues no sabía hasta ese momento cuál era el destino que Jehová, que nuestro Padre Celestial tenía dictaminado para él en su vida. Sin embargo, la fe, el respeto, la confianza y la esperanza en Dios de parte de David eran absolutas y eran privilegiadas, envidiables, diría yo, ¿sí? Ya que en su corazón estaba la firme convicción de que Dios lo iba a prosperar y que a pesar de las dificultades que vivía cada día, a pesar de vivir escondiéndose, viéndose y huyendo de la mano de Saúl, Jehová lo prosperaba, Jehová lo bendecía y lo iba a bendecir grande y maravillosamente, y no con el reino. David no estaba enfocado en mantenerse con vida por obtener la corona del pueblo de Israel, ni por estar al frente del pueblo de Israel. A David no le interesaba ser rey, aunque ya había sido ungido por parte del Señor. A David le interesaba, sí, actuar de forma correcta delante de Dios
confiar en Dios, vivir tranquilo para adorar y alabar a Jehová, recordando aquellos tiempos y vivir esos momentos como cuando cuidaba las ovejas de su padre, donde Dios le acompañaba, le protegía, lo prosperaba y le daba la victoria delante de sus enemigos, que en ese momento eran osos y leones que querían atacar a las ovejas de su rebaño, del rebaño de Isaí. Sin embargo, sí, toda esta prueba y todo este proceso hizo y pudo hacer comprender a David que la aflicción y la tribulación son una bendición, que los problemas son los que nos acercan más a Dios, que cuando vivimos pruebas y procesos difíciles, complicados, largos, angustiantes, dolorosos, es cuando más vamos a estar cerca del Padre y es cuando más debemos de confiar en nuestro Padre Celestial, porque esas pruebas fuertes y dolorosas, profundas, largas, son las que nos llevan a encontrarnos cara a cara con nuestro Rey y Señor. Son las que nos llevan a reconocer la presencia y la maravillosa obra y maravilla que Dios hace todos los días en nuestra vida. Son las que nos llevan a reconocer sus bendiciones, a comprender su hermosa y bendita palabra y a tener esa conexión espiritual hermosa que tenemos hoy en día con nuestro Padre Celestial, a recibir el entendimiento, la revelación y el discernimiento de su palabra, a enseñarnos y fortalecernos y prepararnos y a un día considerarnos con orgullo, con amor al Señor, como sus mejores guerreros, como hombres de batalla de Jehová, como parte del ejército del cielo que Dios envía aquí a la tierra para engrandecer su nombre y transmitir sus hermosas enseñanzas. David entendió que la prueba y la tribulación y la aflicción son una hermosa bendición de parte de Dios y lo muestra perdonando la vida de Saúl. David en ese momento, si hubiese hecho caso a sus hombres, hubiera podido finalizar muchos años de persecución, mucha angustia, mucha preocupación, mucha desesperación que debió haber sentido David al andar huyendo por su vida, ¿verdad? Sin embargo, decidió dar una muestra de respeto a Dios y perdonar la vida de Saúl por el único motivo de que Saúl era un ungido de nuestro Padre Celestial. Aquí nos da una muestra de esa paciencia y de esa confianza, de cómo David dice a Saúl, que sea Jehová el que juzgue entre tú y yo, que sea Jehová quien se encargue de aplicar su justicia y dar la justa retribución. Y eso es algo maravilloso que debemos de tener presente. Muchas veces vamos a estar en circunstancias difíciles y vamos a tener delante de nosotros soluciones aparentes. Siempre hay que consultarlas con Dios. Y si esa solución aparente nosotros sabemos que está mal y que va a estar verse mal delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, hay que apartarnos de ella. 1000 veces es preferible esperar a Dios que cometer un error. Imagínense si David hubiese matado a Saúl en ese momento en la cueva del desierto de Engadi. David hubiera perdido toda bendición de parte de Dios, porque Dios no hubiese considerado un acto positivo el hecho de que David quitara la vida de Saúl, porque, como bien lo dijo David, no hubiese respetado a uno de los ungidos del Padre. Y al no respetar a uno de los ungidos de nuestro Padre Celestial, no estamos respetando a nuestro Padre Celestial. La falta es directamente a Dios, no a la persona que lo representa. Por ello hay que ser pacientes y hay que vivir confiados, entregados y esperanzados de forma absoluta a Dios, porque Él es el que va a hacer justicia y va a dar la justa retribución. Y tampoco debemos de esperar que cuando Dios haga justicia, sí, la retribución sea mala para aquellos que nos hacen daño o nos hicieron daño, sino todo lo contrario, pedir por la misericordia de Dios para aquellos hombres y mujeres que con sus acciones han afectado nuestra vida, ¿sí? Que con sus equivocaciones, con las faltas que han cometido, han perjudicado a nuestros seres queridos o a personas alrededor. Debemos de ser ecuánimes delante de Dios y aunque no sean ungidos del Señor, siempre hay que pedirle a Dios que en su justicia y justa retribución, sí, que dé a aquellos que hacen mal y a aquellos que propician la maldad, tenga misericordia, porque como lo bien lo dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
Mucha gente mala y malvada no sabe, ¿sí? Que al permitir y al propiciar el mal y la maldad, sí, se están oponiendo a Jehová. No saben contra quién se están enfrentando, ni qué poder ni qué consecuencia puede desatar Dios en sus vidas. Por ello, hay que pedir por ellos, para que Dios abra sus corazones, para que Dios obre en sus mentes, para que Dios, sí, les permita corregir su camino y cambiar de sendero, para que cambien la maldad por el bien, para que cambien el odio por la bendición, para que dejen de obrar mal delante de los ojos del Señor y se puedan convertir también en siervos de Dios. David, sí, puso todo en manos de Dios, como lo debemos de dejar y poner todos los días tú y yo, siguiendo el gran ejemplo que Dios nos da a través de su hermosa y bendita palabra. Y vamos a terminar la lectura del día de hoy con el hermoso Salmo 91, que dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En este salmo, sí, se nos describen claramente. Dios reveló al salmista la hermosa descripción de las bendiciones que vamos a obtener y de las que seremos merecedores si ponemos toda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra lealtad, nuestra entrega, nuestro empeño y por supuesto nuestro amor en las manos de Dios. Enfoquémonos en las cosas del cielo, enfoquémonos en su majestad, en la magnificencia de Jehová y confiemos de todo corazón en Dios, porque Él siempre nos va a resguardar, Él siempre nos va a proteger, nos va a sustentar y nos va a prosperar. Dios siempre va a estar ahí para nosotros y Él será el que te haga justicia y dé la justa retribución. Nosotros enfoquémonos en tener un corazón dispuesto, agradecido y entregado a Dios. Y tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El secreto está en el amor a Dios. Entreguémonos de todo corazón a nuestro Padre Celestial y esperemos en Él, porque Jehová nunca, nunca nos va a hacer quedar en mal. Siempre nos bendecirá y siempre nos prosperará. De eso tengamos toda y total seguridad. Esta fue la lectura del día de hoy. Finalizamos la semana número 14, sí, de esta lectura devocional, guiados por la Biblia cronológica, día por día, pero sobre todo guiados por nuestro Rey y Señor, nuestro Padre eterno, nuestro único, poderoso y glorioso Dios. Yo nuevamente les deseo que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Si hoy sábado están disfrutando del día de reposo, disfrutando de la creación y de las obras y maravillas de Dios,
en nuestras vidas. Que Dios bendiga su día de reposo. Sí, el día de reposo para ustedes es el día mañana, el día domingo, y asisten a la congregación. No falten, adoren y alaben a nuestro Padre Celestial con todo el corazón, con todas las ganas y con todas nuestras fuerzas, con todo el ánimo, la alegría y el gozo, y disfruten este fin de semana entre hermanos, congregados, recibiendo palabra, sí, y disfrutando del hermoso y maravilloso amor de nuestro Padre Celestial. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día lunes para continuar con esta hermosa lectura devocional, compartiendo la palabra de Dios, pero sobre todo disfrutando de ella y comenzando la 15ª semana de lectura devocional. Les envío un fuerte abrazo, Dios los bendiga, excelente y bendecido fin de semana. Saludos.